ponencias con la presentación de Mónica María Martínez Sariego, que ya ha compartido aquí su pantalla, que nos va a hablar sobre Celia en la saga de Elena Fortún. Y bueno, ella es profesora titular de literatura española en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y licenciada en filología hispánica, inglesa y teoría de la literatura y literatura comparada. Y bueno, ha trabajado como profesora en la UCO y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha completado estancias de investigación prolongadas en el extranjero y también en España. Entonces, yo creo que ya podemos dar paso a su presentación. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a la organización del Congreso por permitirme participar en este evento y a todos ustedes por su presencia hoy en esta comunicación, que va a versar sobre la saga de Celia, de Elena Fortún, particularmente sobre los volúmenes relacionados con la temática de la guerra y del exilio. La saga Celia de Elena Fortún, seudónimo de Encarnación Aragoneses, a la que tienen en la imagen, constituye un caso singular en la literatura infantil y juvenil española. Contra lo que era habitual en esta literatura, donde predominaban personajes primordialmente estáticos, su protagonista, Celia, evoluciona de forma realista a lo largo de convulsos episodios de la historia de España. Nace en un contexto liberal durante la dictadura de Primo de Rivera, atraviesa la Segunda República, la Guerra Civil y culmina su periplo en el exilio. Celia Gálvez de Montalbán, la niña madrileña, preguntona y contestataria, se convierte con los años en una joven profundamente marcada psicológicamente por la guerra. La guerra interrumpe lo que podría haber sido un Bildungsroman clásico y la saga se convierte en un espejo fiel de la transformación de los ideales femeninos en la España del siglo XX. Este estudio, que parte de aportaciones previas como las de María del Carmen Alfonso, Beatriz Camaño, Laura Febres, entre otras, examina a través de los textos escogidos, Celia en la Revolución y Celia Institutriz, los efectos del trauma bélico, la censura franquista y el desarraigo del exilio, con especial atención a los ejes temáticos, bueno, del feminismo republicano, la memoria histórica, la resiliencia femenina y la tensión autorial de Fortún en el contexto republicano y posterior. Entramos en materia explicando por qué es necesario, para establecer los pertinentes contrastes, cómo era el personaje de Celia antes de la guerra. El personaje de Celia nace en 1929 en cuentos periodísticos, en Gente Menuda, que pronto se recopilan en libros. Es una niña madrileña, como hemos dicho, de clase acomodada, curiosa, rebelde y dotada de una inteligencia precoz que le permite desmontar desde la literalidad infantil las convenciones sociales y religiosas de su tiempo. Un ejemplo paradigmático de sus habituales cuestionamientos lo proporciona el segundo volumen de la saga, Celia en el colegio, donde la protagonista, entre otras muchas cosas, intenta convertirse en santa, siguiendo el modelo de los libros piadosos que lee. Su entusiasmo acaba en catástrofe hasta el punto de que el capellán le dice: te prohíbo ser santa porque nos vas a condenar a todos. Bajo este humor subyace una crítica seria a la educación femenina tradicional. Como señala Camaño, Celia representa el rechazo de los modelos de feminidad pasiva y se alinea con la propuesta de la mujer nueva republicana. No ha de olvidarse en este sentido que Elena Fortún fue miembro del Liceo Club femenino y defensora de las reformas educativas de la Segunda República. Celia canaliza todo ese ideario de modernidad y cuestionamiento, pero esa voz crítica se interrumpe abruptamente. Celia Madresita, publicada al final de la guerra, en 1939, muestra a una Celia adolescente que, tras la muerte de su madre, se ve forzada a asumir el rol del ángel del hogar, a cuidar de sus hermanas y abandonar sus estudios. Aspiraba a ser bibliotecaria o abogada. Su padre la alentaba a proseguir con ellos, pero puntualiza: tú, hija mía, has de continuar siendo la madrecita de tus hermanos.
cuidar de Teresina, atender a las reclamaciones de Jacinta para que a la niña no le falte ropa, estar al tanto de lo que gana en peso, en fin, hija, ser el eje de una familia como lo es una madre. Esta imposición de facto del rol materno anticipa el discurso de la sección femenina de la Falange. Según Camaño, esta novela reflejaría un intento de Fortuny por aferrarse a la maternidad como valor de contención en medio del caos. No obstante, la autora introduce una diferencia esencial con respecto al discurso oficial, y es que muestra el sufrimiento de Celia y su frustración por no poder seguir estudiando. Esta frustración marcaría el inicio del desmoronamiento del proyecto vital del personaje. La guerra, apenas aludida al final de esta novela, se convierte en protagonista de la siguiente. La novela Celia Madresita concluye así. Papá dijo, mañana me voy a Madrid, espero volver pronto. ¿Qué día es mañana? Es 18 de julio. Ojalá vuelvas pronto, dijo el abuelo, y el corazón se me apretó sin saber por qué. Escrita en 1943 durante el exilio argentino de Fortuny, pero publicada póstumamente, en fecha tan tardía como 1987, Celia en la Revolución supone una ruptura absoluta con el tono anterior de la saga. Relata desde el punto de vista de una joven de 15 o 16 años los horrores de la guerra civil, hambre, bombardeos, persecuciones, muerte. La novela está impregnada de una dimensión testimonial. Como señala Carmen Martín Gaite, Fortuny ya no se oculta tras el personaje, sino que incluso la ha suplantado para hablar de sus propias heridas. Celia se convierte en portavoz de las mujeres civiles atrapadas en una guerra que no entienden ni controlan. Su desconcierto es el de una juventud privada de voz y de futuro. Celia no tiene conciencia política, se declara republicana solo porque lo son su padre y su novio Jorge. Su ingenuidad resalta el sinsentido del fanatismo. Perdón, esta es la diapositiva que quería mostrar. Tienes que hacerte de un partido, me ha dicho Jorge. ¿Te parece a ti que se puede andar así por el mundo sin saber lo que se quiere? Me he reído. ¿Yo que sé de política? Yo soy lo que sea papá y lo que seas tú. Mira qué idea. ¿De qué partido es tu padre? No sé. Es republicano. Es muy bueno, ¿sabes? Eres grande, Celia. Tú quieres ser del partido de los buenos, ¿no es eso? Pues yo soy comunista. Si quieres, mañana mismo te presento en el partido. Es mucho mejor ser de un partido en estos tiempos, porque tienes quien te proteja en momentos difíciles. A mi madre y a mis hermanas, figúrate lo que saben ellas de eso, las he metido en el partido. Pero si yo no sé lo que es eso. La novela, de hecho, no toma partido, sino que muestra el sufrimiento de ambos bandos. Celia es testigo de racionamientos, fugas, asesinatos, levantamiento de cadáveres. En una de las escenas, la protagonista contempla junto a María Luisa los cadáveres de varios fusilados junto a una tapia. Relata: me asomo. Jesús. Hay 4 hombres caídos en diversas posturas, uno como si estuviera de rodillas y se hubiera caído de cabeza, otro encogido con una mano en el vientre. Son los fusilados de esta noche. Vamos al otro lado, en la tapia que da a la calle. Allí hay uno solo, con los brazos abiertos en cruz. Ven ahora, vamos a avisar al depósito para que venga a recogerlos antes de que se levanten los niños. María Luisa advierte a Celia de que es preciso no descuidarse y le cuenta lo siguiente. El otro día no estuve yo aquí y cuando vine por la tarde los niños se acercaban a decirme, ¿no sabe, señorita? Había unos fascistas muertos junto a la tapia y les entraban las hormigas por las narices. ¡Qué risa! Porque las criaturas son crueles. Esta imagen, las hormigas invadiendo los cuerpos de los fallecidos, condensa el horror banalizado de la muerte cotidiana durante la guerra, al tiempo que evidencia la deshumanización progresiva del conflicto y la desconexión emocional de los más pequeños frente al espanto. La voz narrativa se vuelve grave. Celia ya no juega ni ironiza, sino que sobrevive. Fortuny construye una crónica del trauma desde la subjetividad femenina. Aunque la Segunda República proclamó la igualdad de derechos, la guerra revela que la mayoría de las mujeres seguían viviendo al margen de la acción política. En el conflicto, Celia, como muchas otras mujeres de su tiempo, no interviene directamente en el devenir de la guerra, sino que sufre sus consecuencias, contribuyendo en todo caso a velar por los niños escondidos, a hacer larguísimas colas para obtener alimentos y a evacuar familiares. Celia en la Revolución puede considerarse un ejercicio de memoria histórica encubierto. Su publicación tardía, en plena democracia, en 1987, como hemos dicho, permite recuperar una perspectiva silenciada, la de una mujer republicana no combatiente, testigo de la guerra desde el interior del hogar. Celia sobrevive a la contienda, es cierto, pero queda marcada
por las realidades del dolor y de la pérdida. Su proyecto de vida queda truncado. La Celia niña ha desaparecido ya definitivamente. La continuidad de la saga durante el exilio plantea una cuestión compleja. ¿Para quién escribía a partir de ese momento Elena Fortún? Como planteó Francisco Ayala en 1949, los autores del exilio republicano se debatían entre la fidelidad a su pasado y las exigencias de un nuevo contexto de recepción. En el caso de Fortún, esta tensión fue doble: escribir desde Argentina y publicar en la España franquista. Celia, institutriz en América, de 1944, ejemplifica esa tensión autorial. Celia, exiliada en Buenos Aires junto a su padre, acepta un trabajo como institutriz en la casa de una familia rica. La novela evita toda alusión a la guerra o a motivos políticos. La autocensura es evidente. Y pese a todo, la obra también tuvo problemas con la censura en España, porque pese a la inocuidad de la trama, se ordenó que se retiraran todos los ejemplares de Celia Institutriz en el año 1945. La trama de esta novela desarrolla en primer lugar los problemas iniciales de adaptación. Celia manifiesta a su padre que cree que no podrá continuar en la casa porque, cito literalmente las palabras que se ponen en su boca, son muy malos, no puedes tener idea, es algo horrible, muy malos, en esta casa es malo todo el mundo. Pero la novela incluye también un episodio de novela rosa con el adinerado doctor que le proporciona el empleo, episodio que culmina trágicamente con la muerte en accidente de coche de este doctor justo después de que Celia haya aceptado su propuesta de matrimonio. En la misma línea de novela rosa, la obra incluye también un arco romántico final, pues Celia se reencuentra con Jorge, de quien creía que había muerto en la batalla del Ebro. Cambia pues el género de la novela, que se tiñe en parte de rosa, aunque hay otros componentes genéricos, y también se transforma el personaje. Celia es ahora una joven paciente, resignada y piadosa. Enseña a las niñas a su cargo a rezar. ¿No rezáis, queridas? No me parece mi voz, que se me corta. Hijitas, vamos a rezar. Levanto los ojos buscando un cuadro piadoso y veo la oración del huerto. Queridas, decid conmigo: Dios mío, gracias por el buen sol que nos has mandado, por el cielo azul, por las flores del parque, por los pajaritos de los árboles, por el pan blanco que hemos comido. Gracias, Señor, por todo el bien que nos haces. Dios mío, que todos los niños del mundo tengan tanto bien como a nosotras nos das. Amén. Y después se arrodilla y reza en silencio ella misma, pidiendo por su padre y sus hermanos. En otra escena contempla un palmeral y exclama: Dios mío, seas bendito y adorado por tu creación. Pero Fortún no solo escribe así para evitar la censura, porque en cartas personales reconoce, de hecho, haber abrazado sinceramente el catolicismo durante su exilio, influida por su amiga Inés Field. Por otro lado, hay que destacar que a pesar del cariz conservador, la novela presenta algunos momentos de tensión, como ha señalado Febres. Así, durante un viaje al interior de Argentina, Celia pierde la compostura ante el trato burlón de los sirvientes y estalla en insultos. Sois unos imbéciles, les dice. Esta reacción muestra que Celia sigue siendo un personaje humano, vulnerable, y no una heroína perfecta, un modelo de conducta. Y también que Fortún mantiene el equilibrio entre el deseo de continuidad y la necesidad de una supervivencia literaria. La Fortún que escribe en los 40 no puede ya ofrecernos a la crítica y lúcida niña de los años 30, pero tampoco una figura plana. Celia es una joven ya que ha vivido mucho para la edad que tiene, reza y ama como las heroínas de la posguerra, pero también se indigna, se frustra y carga con una historia no dicha, silenciada, la de los horrores vividos en la contienda. La tensión autorial, según Alfonso, recorre cada página de la novela. Fortún adapta su personaje para seguir publicando, pero procura mantener su esencia bajo una capa de respetabilidad. Gracias a ello, Celia siguió siendo leída en los años 40 y años 50 por niñas que, sin saberlo, heredaban el legado de una figura vinculada a la República y al exilio. En conclusión, la trayectoria de Celia desde la España liberal de los años 30 hasta el exilio argentino simboliza el destino de muchas mujeres cuya voz fue acallada por la historia. El proyecto de formación libre y moderna que apuntaban los primeros libros se rompe con la guerra y no puede retomarse en el exilio. Antes de la guerra, Celia encarna el ideal de la niña moderna, crítica, según el modelo de los ideales pedagógicos republicanos. Durante la guerra se convierte en testigo impotente de la destrucción
y en el exilio sobrevive, pero profundamente transformada. Este Bildungsroman se convierte en relato del desarraigo, de la pérdida, de la adaptación forzada. La saga Celia, por tanto, sobre todo en estos dos volúmenes que hemos comentado, trasciende los límites de la literatura infantil y juvenil para convertirse en un ejercicio de memoria histórica articulado desde el margen, desde la infancia, por un lado, desde lo femenino, por otro lado, y desde el exilio, en último lugar. En Celia se dramatiza la tensión entre identidad, censura y supervivencia literaria. Hoy podemos reconstruir la figura completa de Celia gracias a la recuperación de los textos silenciados. Y al hacerlo, reconocemos en ella no solo a una niña que hacía preguntas molestas e importunaba a los adultos, sino a una mujer que, sin perder del todo su voz, sobrevivió a la guerra, al exilio y al olvido. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Dejo de compartir. Muchas gracias, Mónica María, Mónica. Por tu presentación tan interesante. Aquí ya nombramos a Celia, ¿no? Otra niña concebida en estas décadas, ¿no? Como Antoñita, ¿no? La fantástica en España, y en este caso Celia, que continuó creciendo en el exilio, ¿no? Bueno, pues abrimos la ronda de preguntas, de comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tengo una pregunta, pero sí. Un poco... ¿Cuántos años tiene o la evolución del personaje de Celia? Desde Celia en el colegio, Celia en la revolución, ¿cuántos años tiene el personaje? ¿Y cuál institutriz en América qué edad tiene? Pues Celia lo que dice, que es el primer volumen de la saga, en ese volumen tiene 7. Luego va cumpliendo Celia en el colegio y los sucesivos, por lo menos los 5 siguientes, 9-10 años. Luego hay como un lapsus temporal y ya la encontramos en Celia Madrecita, que es el volumen 12, con 14 años. En Celia en la Revolución, que es el volumen que corresponde a la guerra, tiene entre 15 y 16 años. Y Celia Institutriz pues es posterior. Y llegamos incluso al volumen de Celia se casa, que ya, bueno, pues ya la hemos convertido en una mujer completamente. Sí, muchas gracias por la presentación. Con la presentación he aprendido que la palabra Bildungsroman es una palabra alemana. No lo sabía. Muy, muy extendida porque se ha generalizado, ¿no? Su uso en muchas tradiciones, pero sí, viene de Alemania. Así que muy apropiado también para este congreso. Sí, a propósito del Bildungsroman, ¿no? También se dice eso de la saga, en este caso de Antoñita la Fantástica, ¿no? Que son la saga de Antoñita, la saga de Celia, son, ¿no? Se desarrollan en las mismas décadas, más o menos, y es, bueno, ahí, ¿no? Estos trabajos comparativos de cómo una se desarrolla de una forma, ¿no? Y Elena Fortún escribe desde el exilio con, bueno, pues con más libertad, digamos, ¿no? De lo que lo tenía que hacer Borita Casas, ¿no? Me surgió una pregunta. ¿Se podría traducir Bildungsroman literalmente al español como la formación de la novela o la educación de la novela? Sí, normalmente, habitualmente aquí se traduce como novela de formación. Pero casi siempre se utiliza la palabra en alemán. Es lo más habitual. Sí, cuando se traduce, novela de formación, pero casi siempre usamos la palabra en alemán. Bueno, españolizada en la pronunciación, pero sí. Yo quería hacer una consulta, tampoco es simplemente, bueno, mi charla que haré dentro de un rato trata sobre el teatro de títeres que se dio en la Guerra Civil. Y yo no profundizo muchísimo en lo que pasó previamente a la Guerra Civil, pero sí que contextualizo un poco el teatro de títeres que hubo a lo largo de la República, y Elena Fortún aparece en el teatro de títeres.
A mí, sinceramente, se me escapa un poco y puede que tampoco tú hayas investigado mucho sobre Elena Fortuna en este contexto, pero bueno, lo comento simplemente por si se cruzase en caminos de alguna manera, ¿no? Está el nombre de Elena Fortuna. ¿Sabía que... Sí, perdón. Sí, bueno, yo sé que ella participó bastante con Salvador Bartolocci y con Magda Donato, eran bastante de un grupo bastante renovador del teatro infantil, pasando por el teatro de títeres. Nada, simplemente no aparece el personaje de Celia en ese tipo de historias. A mí solo me consta una obra que se llama Luna Lunera, que curiosamente fue publicada luego, aunque es de la República, se publicó luego en el 42. O sea que ella seguía publicando también con el franquismo, ¿no? Era simplemente por si tenías algún tipo de conciencia en paso por el teatro de títeres. Sabía algo, porque recientemente se han publicado todas las obras de Elena Fortún. Hay un proyecto de publicación de su obra completa y está editado ese volumen. Incluso, creo que tengo aquí... Sí, creo que se llama Teatro para Niños, me parece. Sí, a ver... ¿Cómo debe contarse el cuento? No lo tengo aquí, no lo tengo aquí, pero sí, o sea, lo tengo controlado, pero la verdad es que no me he detenido a profundizar en el teatro. O sea, simplemente he estudiado las novelas de la saga de Celia y conozco el teatro, pero no puedo dar mucha información porque no controlo esas obras en particular. Sí, sí. No, era simplemente por comentarlo, porque parece que Elena Fortuna está bastante omnipresente en general. Sí, sí, un personaje muy importante y además no solo por su labor dentro del ámbito de la literatura infantil y juvenil, e incluso en otros géneros, sino por la profundísima influencia que ha tenido muchos autores que crecieron con ella. Es posible detectar huellas sobre todo de la saga de Celia, y además muy notorias y muy abundantes en la obra de Carmen Martín Gaite, de Esther Tusquets, o sea, de muchísimas autoras. Dejó una impronta única. Incluso yo creo que en generaciones posteriores, yo este libro lo leí siendo niña también. No solamente en las generaciones de la posguerra. Es una saga que ha marcado la historia de la literatura española en muchos aspectos. Y es muy relevante culturalmente. Gracias. Muchas gracias.